Ya, buenas tardes, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de caída libre por el método vectorial. ¿Por qué este método vamos a usar? Porque es el más simple y solamente se requiere de vectores. Lo mismo, pero más barato. Se lanza un cuerpo hacia arriba verticalmente con una velocidad de 98 metros sobre segundo desde el tejado de un edificio de 100 metros de altura. Nos pide determinar, inciso A, la altura máxima que alcanza desde el suelo, inciso B, el tiempo cuando pasa por el lugar del lanzamiento, inciso C, la velocidad al llegar al suelo, e inciso D, el tiempo total transcurrido hasta llegar al suelo. ¿Cómo se usa el método vectorial? Primeramente vamos a graficarnos este ejercicio. Se va a lanzar un objeto hacia arriba, ¿no ve? Entonces, lo vamos a poner así. Velocidad inicial. Le ponemos, ¿sí? Velocidad inicial. Esta altura del edificio dice que es 100 metros, ¿no? 100 metros, 100 metros. Ya. Y nos dice el inciso A, hallar la altura máxima que alcanza desde el suelo. Entonces, ¿qué va a hacer al lanzar hacia arriba? Va, va a ir hacia arriba, ¿no? Luego va a empezar a caer hacia abajo, ¿ya? Mejor lo voy a trasladar el 100 al otro lado. Ya, entonces, al lanzar el objeto hacia arriba, va a seguir esta trayectoria. Va a ir hacia arriba y va a empezar a caer, ¿no? Hasta llegar al suelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se usa el método vectorial? Por vectores. Mm, lo único que debemos saber para el método vectorial es que si una flecha apunta hacia arriba o un vector apunta hacia arriba, es positivo. Y si el vector apunta hacia abajo, es negativo. Lo mismo va con izquierda-derecha. Plano cartesiano, ¿no? Así pondremos el plano cartesiano. Si apunta ahorita a la derecha, es positivo. Y si apunta a la izquierda, sería negativo, ¿ya? Es lo único que debemos saber del método vectorial, o en este caso de vectores. ¿Por qué? Porque cada variable que vamos a poner va a tener vectores, excepto el tiempo, ¿ya? Entonces, la primera variable sería la velocidad. Si nos podemos dar cuenta del gráfico, como vamos a lanzar hacia arriba, entonces el vector velocidad va a apuntar hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, como está en esta figura, ¿ya? Y la altura, en el inciso A nos está pidiendo la altura máxima, ¿no? Entonces, primero vamos a hallar esta altura de aquí y le vamos a sumar los 100 metros que está aquí abajo. Ya en otras palabras, vamos a hallar esta altura h sub x, la llamaremos. ¿Ya? Vamos a hallar esta altura y sumándolo los 100 metros de abajo, vamos a hallar el inciso A, que sería la altura máxima que alcanza desde el suelo. Ya entonces, si nos damos cuenta, su posición inicial del objeto está en esta sectura, ¿no? Entonces, el vector altura siempre se pone desde el punto inicial hasta su punto final. En este caso, su punto inicial es esta línea roja y su punto final sería aquí arriba, ¿no? Su altura, la altura h sub x. Ya, entonces, así sería el vector altura o el vector distancia, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque está iniciando desde aquí abajo, desde el techo, digamos, y va a subir hasta su altura máxima, ¿no? En este caso, h sub x. Como está yendo hacia arriba, entonces por eso el vector altura va a ser hacia arriba, ¿ya? Ya, listo. ¿Qué más necesitamos? Nos debemos acordar
tres o cuatro ecuaciones, ¿no? De caída libre. La primera sería altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. La otra ecuación era velocidad inicial, digo, velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Y la otra ecuación era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces gravedad altura, ¿no? Ya, esas tres ecuaciones deberíamos saber mínimamente, ya para resolver caída libre. Ya, vamos a empezar a escoger nuestros datos. ¿Qué datos tenemos de este gráfico? Tendríamos la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial es 98 metros sobre segundo. Luego tendríamos la gravedad, ¿no? La gravedad siempre nos dan de dato. Bueno, en este caso siempre deberíamos saber que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué más tenemos? Mm, velocidad final, ¿no? Saben que si un cuerpo sube hasta arriba, hasta llegar a su altura máxima, quiere decir que va a haber un punto donde se va a detener para luego caer, ¿no? Entonces, como se va a detener, sería su velocidad final igual a cero. Ya, siempre en cinemática, siempre deben tener tres datos y una incógnita. En este caso, nuestra incógnita sería h sub x, ¿no? Ya, esto sería nuestra incógnita. Siempre deben tener en cinemática cuatro datos, tres datos y una incógnita. ¿Por qué? Porque así van a escoger fácilmente las ecuaciones. Fíjense que tenemos velocidad inicial, gravedad, velocidad final y altura. Entonces escogemos, ¿no? Ya. Em, de la primera ecuación, ¿tenemos altura? Sí, tenemos. Aquí está. H sub x. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. Tiempo, eso no tenemos. Entonces descartamos la primera ecuación. Nos vamos a la siguiente. En esta ecuación, en la segunda, tenemos velocidad final, sí, tenemos velocidad inicial, sí, gravedad, sí, y tiempo. No tenemos tiempo, entonces descartamos, ¿no? Y en la última ecuación tenemos velocidad inicial, sí tenemos, velocidad final también tenemos, gravedad y altura también tenemos. Entonces, esta va a ser mi ecuación con la que voy a trabajar. Y solamente es poner datos, ¿no? Lo único nuevo de aquí es que debemos saber cuándo es positivo y cuándo es negativo, ¿ya? No importa el signo, ¿no? Ponemos cero, igual, la velocidad inicial, debemos reemplazarlo vectorialmente, ¿no? O sea, con el signo. Del gráfico podemos ver que está apuntando hacia arriba, porque estamos lanzando el objeto hacia arriba, ¿no? Entonces es positivo. Sería más 98 sería, ¿no? 98. Metros sobre segundo le ponemos por esta vez. Ya, velocidad inicial al cuadrado, dice, ¿no? Inicial al cuadrado más dos veces la gravedad. Un dato curioso, un dato importante, mejor dicho, la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, ¿ya? En caída libre o en movimiento parabólico o en cualquier ejercicio. ¿Por qué apunta hacia abajo? Porque si ustedes se dan cuenta, si lanzan un objeto hacia arriba, va a tender a caerse, ¿no? Pero si arrojan un objeto desde arriba hacia abajo, va a aumentar su aceleración, digo, su velocidad. Ya, entonces por eso su gravedad, la gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿ya? Por la Tierra también, la atracción de la Tierra, al centro de la Tierra. Entonces, la gravedad, como está apuntando hacia abajo, va a ser negativo, ¿no? Sería menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado.
Y por último, la altura. En este caso, nuestro punto inicial para el inciso A es el donde se lanza el objeto y nuestro punto final sería donde se detiene, ¿no? O sea, en este punto, en el punto de arriba. Eso es para el inciso A. Es por eso el vector altura va a ir hacia arriba, porque siempre se pone del inicial al final. Como el inicial está abajo y el final está arriba, entonces, como este vector queda, ¿ya? Sería positivo, ¿no? Ponemos, bueno, incógnita es, así que igual no interesa tanto el signo, ¿ya? Pero positivo lo he puesto. Ya, ahora solamente es hallar h sub x, ¿no? Ya esto ya es álgebra. Todo esto va a ser negativo, ¿no ve? Porque este menos lo puedo sacar aquí afuera y va a quedarnos menos 2 por 9,81 hx por. O sea que esto va a ir al otro lado como signo positivo, ¿no? Un término negativo va al otro lado como signo positivo, ¿ya? Entonces sería 2 por 9,81 hx. Esto lo usaré. Y al otro lado solamente va a quedar esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Sería igual a 98 al cuadrado. Ya y despejando la altura x va a ser 98 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Si algo está multiplicando, va al otro lado a dividir, ¿no? Por eso lo estoy dividiendo y esto me va a quedar. Ya, algo muy importante, no pueden poner unidades si ustedes quieren, si es que les quita tiempo, solamente trabajen en un mismo sistema de unidades. En este caso, o en la mayoría de los casos, siempre yo trabajo con sistema internacional, o sea que cuando es longitud es metros, cuando es tiempo segundos, y si es que hubiera masa, sería kilogramos, ¿no? Ya, entonces, como he trabajado en el mismo sistema de unidades, directamente lo pongo metros. Esta sería no, esta no es la respuesta del inciso A. Tendríamos que sumarle los 100 metros de aquí abajo, porque nos dice la altura máxima que alcanza, pero desde el suelo, dice, ¿no? Entonces, debemos contarla desde el suelo hasta su punto máximo, que sería 100 más h sub x, 289,5 metros. Ya, esto sería en nuestro inciso A. Ya, para el inciso B me está pidiendo el tiempo cuando pasa por el lugar de lanzamiento, ¿ya? En este caso, nos está pidiendo el tiempo cuando esta pelotita o objeto vaya desde aquí, llega a su punto más alto y retorna, ¿no? Y cuando esté en la misma posición, ese tiempo me está pidiendo, ¿ya? En este caso va a ir hacia arriba, luego va a bajar, y cuando esté a su misma posición, debemos hallar ese tiempo. Ya en este caso va a estar más fácil. Vamos a armarnos nuestros nuevos cuatro datos. Ya en este caso nos va a servir la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial es eh, 98 metros sobre segundo. ¿Qué más? El tiempo, ¿no? Pero el tiempo es como incógnita, pero igual lo debemos poner, ¿ya? El tiempo. ¿Qué más? Fíjense que como va a ir a la misma posición, es como si no variara su altura, ¿no? A ver, les voy a explicar de esta forma. Así haremos. Si esta pelota o objeto está aquí y lo lanzamos y luego vuelve a caer hasta la misma posición, su altura vectorialmente no es cero, ¿no? Porque no varía respecto a este nivel. Ya, entonces por eso le vamos a poner la altura de cero, ¿ya?
Tal vez no tiene sentido mucho, pero en todo ese transcurso ha pasado un tiempo, ¿no? Entonces, ese tiempo vamos a hallar, ¿ya? ¿Y qué más? La gravedad, ¿no? La gravedad siempre nos dan de dato, o mejor dicho, siempre debemos saberlo, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, y resolvemos. ¿Cuáles son las tres ecuaciones mínimamente que debemos saber? La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Fíjense que no le pongo más menos porque estamos trabajando vectorialmente. Los signos nos los dan los vectores, ¿no? Ya, lo otro sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Y el último es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces gravedad altura. ¿Ya? Entonces tenemos velocidad inicial, no, mejor dicho, de la primera ecuación, altura tenemos, sí tenemos, ¿no? Velocidad inicial tenemos, tiempo tenemos, o sea, de incógnita tenemos, gravedad tenemos también. Ya, entonces esto nos va a servir, ¿no? Esta ecuación, estas las descartamos. Ya lo voy a borrar esto y vamos a empezar a reemplazar datos. Vectorialmente, ¿no? Fíjense que como vamos a lanzar en nuestro cuerpo, nuestro objeto hacia arriba, entonces la velocidad inicial va a ser positiva, o el vector velocidad inicial, ¿no? Ya. Como la altura es cero, entonces ponemos cero primero, luego igual. La velocidad inicial es positivo, ¿no? Entonces ponemos 98 t. T es nuestra incógnita, más un medio. La gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿no? Entonces va a ser negativo. Menos 9,81 tiempo al cuadrado, ¿no? Ya. Ordenándolo bien sería cero igual 98 t más, no, sería negativo, ¿no? Entonces vamos a cambiarle el signo, menos 9,81 por un medio sería 4,905 tiempo al cuadrado. Ya, esto es una ecuación cuadrática. En YouTube, en Shorts pueden buscar para sus modelos de calculadora y les va a salir. Ya fáciles. Pero en este caso podemos factorizar la t y adentro va a quedarnos 98 menos 4,95 t. Factorizándolo una t, ¿no? Igual a cero. Ya. Los principios del álgebra nos dicen que si tenemos dos productos, o sea, dos multiplicaciones o una multiplicación igualada a cero, entonces se dice en este caso, cada expresión lo igualemos a cero. El tiempo lo igualemos a cero y todo el paréntesis lo igualemos a cero. Ya, en este caso, si esta t lo igualamos a cero, nos va a quedar que va a haber un tiempo de cero segundos, ¿no? Y la otra expresión, igualándolo a cero, va a ser 98 menos 4,905 t igual a cero. De aquí podemos despejar t, ¿no? Nos va a quedar 98 igual a 4,905 t. Y esto vamos a pasarlo a dividir, ¿no? Aquí sería 4,905
Y a este lado solamente nos va a quedar la t, ¿no? T. Y ahí tendríamos el tiempo. Ya, este tiempo no, me está dando 19,98. ¿Ya? 19,98 segundos. Y tiene sentido, ¿no? En un tiempo de 0 segundos está en esa posición o en esta altura, altura cero, ¿no? Y en un tiempo de 19,98 segundos va a volver a estar a esa altura. ¿Por qué? Porque el objeto lo vamos a arrojar o lanzar hacia arriba y al caer va a pasar por el mismo lugar, ¿no? Entonces, el tiempo que nos pide es el segundo, ¿ya? El primero, por coherencia, no lo tomamos. Maravillosa jugada. Ya, ahora vamos con el inciso C, que nos pide la velocidad al llegar al suelo, ¿ya? En este caso, lo voy a borrar todo esto, lo que hice, porque ya no me sirve. Y así lo haremos. Ya, así lo haremos, ¿ya? ¿Por qué ya no me sirve? Porque vamos a volver a analizar vectores. Ya en este caso, el único vector que va a quedar es la velocidad inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a lanzar el objeto hacia arriba, entonces la velocidad va a estar apuntando hacia arriba. Pero en este caso nos pide la velocidad al llegar al suelo, o sea, la velocidad cuando está en el punto más bajo. Y fíjense que cuando cae, su velocidad apunta hacia abajo, ¿no? Pues la velocidad final va a ser negativa, ¿no? Al reemplazar datos. ¿Qué más va a ser negativo? La altura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra posición inicial es esta, pero debemos hallar la posición inicial a la posición final que queremos llegar. En este caso va a ser esta, este vector altura, ¿ya? Y ya lo conocemos. Ese vector altura es 100, ¿no? Le pondremos h nomás igual a 100. ¿Ya? Siempre van a analizar cuando es vectorialmente desde el punto inicial hasta el punto final. Ya no van a tomar en cuenta su trayectoria. O sea, en este caso, primero va a ir hacia arriba, pero luego va a caer. Pero eso no se toma en cuenta ya. Simplemente de su punto inicial a su punto final. Ya por eso mi vector altura es solamente este tramo. Ya, ya. Ya en luego de esto, ¿qué más? Vamos a necesitar nuevos datos, ¿no? Ya, gráfico. Ingresando nuestros nuevos datos, vamos a tener primero la velocidad inicial, que es 98, ¿no? 98 metros sobre segundo. ¿Qué más? Tendríamos la altura, que sería 100, ¿no? La altura es 100 metros. ¿Qué más? La velocidad final, que sería nuestra incógnita, ¿ya? Y por último, lo que siempre nos dan, ¿no? La gravedad. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, con estos cuatro datos vamos a volver a armar nuestras ecuaciones, ¿no? Son cuatro, pero mínimamente deben saber tres, ¿ya? Que sería altura igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. La otra sería velocidad final igual a la velocidad inicial más gravedad altura, ¿no? Y la última es, no, me estoy equivocando, es gravedad-tiempo. Ya, gravedad-tiempo es gravedad-tiempo. Y la última es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces gravedad-altura. Ya, primera ecuación, altura, ¿tenemos? Sí. Velocidad inicial, ¿tenemos? Sí. Tiempo, ¿tenemos? No. Entonces, descartamos, ¿no? Segunda ecuación, velocidad final, ¿tenemos? Sí, de incógnita. Velocidad inicial, sí. Gravedad, sí.
tiempo no tenemos, entonces lo descartamos. La última ecuación, velocidad final tenemos, sí, de incógnita. Velocidad inicial sí tenemos, gravedad tenemos, altura tenemos. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación. Entonces, vectorialmente vamos a reemplazar. Vamos a gastar el color verde. Ya. Como la velocidad final es incógnita, entonces solamente ponemos velocidad final al cuadrado. Igual, la velocidad inicial apunta hacia arriba, ¿no? Porque estamos lanzando hacia arriba, entonces es positivo. 98 le pondré, ¿ya? 98 al cuadrado, más dos veces. La gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿no? Entonces va a ser negativo, 9,81. Ya, y la altura, si nos damos cuenta del gráfico, está apuntando hacia abajo, entonces va a ser negativo también, ¿ya? -100. Y esto ya es álgebra, ¿no? Matemáticas, entonces. Solamente es de despejar velocidad final y hallar. Este cuadrado va a pasar al otro lado como raíz, ¿no? Raíz, y aquí me va a quedar 98 al cuadrado. Este menos con este menos, o sea, menos por menos va a ser más, entonces se va a ir esos dos menos. Simplemente me va a quedar 2 por 9,81 por 100. Ya, y esto es solamente ingresarlo a la calculadora. 107,5 unidades de velocidades, metros sobre segundo, ¿no? Ya, ese sería mi inciso B. Está pidiendo el tiempo total transcurrido hasta llegar al suelo. ¿Ya? Si nos damos cuenta, podemos usar estos mismos datos, ¿no? Porque vamos a necesitar toda la trayectoria, o sea, el tiempo de toda la trayectoria. Y velocidad final ya tenemos. Nuestra velocidad final es 107, ¿no? 107,5 metros sobre segundo. Entonces necesitamos una ecuación que dependa del tiempo, ¿no? Podemos usar cualquiera. Podemos usar la primera, que sería eh, altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. O también podemos utilizar velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad altura. Digo tiempo, gravedad tiempo. Esta, ¿no? La más fácil, ¿ya? Reemplazamos datos. Como la velocidad final apunta hacia abajo, va a ser negativo, menos 107,5 igual. Velocidad inicial apunta hacia arriba, ¿no? Entonces va a ser positivo, 98 más la gravedad apunta siempre hacia abajo, ¿no? De aquí podemos ver. Entonces sería menos 9,81 y el tiempo que es la incógnita, entonces lo pondremos t. Ya, y de aquí solamente es aplicar, despejar t, ¿no? Entonces, ya, empezamos a operar, ¿ya? Aquí se va a quedar menos 107,5 es igual a 98 menos 9,81 t, porque más por menos es menos, ¿no? Entonces, por eso lo estoy poniendo este menos, ¿ya? Este menos va a pasar al otro lado como positivo, ¿no? Porque es un término con un signo más menos, en este caso menos. Ya en este caso va a pasar al otro lado como positivo, quedándonos 9,81 t menos 107,5 igual a 98. Este menos 107,5 como tiene un más menos, en este caso un menos, va a pasar al otro lado como positivo, ¿no? Aquí lo pondré, más 107,5.
¿ya? Y esto va a desaparecer, porque ya lo he trasladado, ¿ya? Esto lo pondremos así, ¿ya? Y por último, este 9,81 como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Quedándonos tiempo igual a 98 más 107,5 sobre 9,81, ¿ya? Y vamos a reemplazar los datos a la calculadora, lo siento. 98 más 107,5 sobre 9,81. Ya, esto me sale 20,95 segundos, ¿no? Y esto sería mi inciso D. Este sería el C, ¿no? Me he equivocado. Este sería el D. Ya, y con esto concluimos el método vectorial. Eres un enfermo, amigo. Si, si nos damos cuenta, ha sido largo porque eran cuatro incisos, pero lo hemos hecho de manera simplificada, ¿no? Por este método es el más fácil para usar caída libre y movimiento parabólico. Ya, entonces aquí quedamos y voy a tratar de hacer más videos de física o matemáticas o química, tal vez. Ya, hasta luego.